El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sebastián Keitel, Sebastián Álvarez, Harry Jürgensen, Pablo Cast, Rolando Rentería, Jorge Sabac, Francisco Undurraga y Daniel Verdesi, que modifica el Código Penal para aumentar las penas aplicables al delito de robo de vehículos motorizados en los casos que indica Boletín 14.001-25, oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia de suma para el despacho del proyecto que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Boletín 13.982-25, que está en actual tramitación. Oficio de su excelencia el presidente de la República, que hace presente la urgencia de simple para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Boletín 13.688-25. Otra urgencia es calificada simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Abbott, por el cual remite opinión sobre el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que moderniza los delitos de delincuencia organizada, y un reemplazo permanente del diputado Mesa por el diputado Auto. No lo tenía puesto. Ya, esto. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, sobre puntos varios. Bueno, agradecer la presencia. Aquí presencial en la sala de la comisión está el diputado señor Cristian Moreira, también el diputado Sebastián Torrealba, y de modo telemático nuestra diputada Marisela Santibáñez y también el diputado Marcelo Díaz. Además queremos agradecer que nos acompaña el día de hoy el fiscal nacional del Ministerio Público, el señor Jorge Abbott, quien concurre a esta comisión de manera telemática junto al director de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado, el señor Mauricio Fernández, y la abogada de la misma, doña Tania Cajardo. También comparece de manera telemática el defensor penal público subrogante, don Marcos Montero, y también el subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, que en esta oportunidad asiste junto con la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, y de los abogados de dicha división, señora Yoelí Cares y señor Ignacio Gaete. Además, aprovechamos de dar la bienvenida al diputado Pepe Out, que se incorpora de manera permanente a esta comisión en reemplazo del diputado Fernando Mesa, así que sea muy bienvenido, estimado diputado Out. Bienvenido, diputado. El secretario. Oye, yo quisiera también tomar el acuerdo para que en lo sucesivo, en la tramitación de este proyecto, pueda comparecer de manera permanente el subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, y sus asesores, de manera que nos vayan ilustrando y sean parte siempre del trabajo de esta comisión. ¿Hay acuerdo? Unánime. ¿Para este proyecto? Para este proyecto de ley. No se va a oponer, presidente, usted siempre se ponía cuando no estaban los ministros. Lo que pasa es que cuando viene el subsecretario diputado Díaz, y eso es importante destacar y agradecer la presencia del subsecretario Valenzuela, porque efectivamente, tal como Marisela Santibáñez también se ríe, efectivamente en otros proyectos del Ministerio del Interior venía el asesor, del tío, del primo, del sobrino, del amigo que trabajaba en el Ministerio del Interior, y eso en realidad no era muy bueno. Así que yo quiero agradecer al subsecretario que nos acompañe y, por supuesto, dar la bienvenida ya de manera formal al fiscal nacional y sus asesores, porque el objeto de esta sesión es el continuar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, el boletín número 13.982-25, que además está calificado con urgencia de suma. Es por esto que le hemos pedido al Ministerio Público y también a la Defensoría Penal Pública que nos informen y nos den el parecer de este proyecto de ley iniciado en mensaje. Por lo mismo, a continuación le doy la bienvenida y le ofrezco la palabra al señor fiscal nacional, don Jorge Abbott.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todas las integrantes y los integrantes de esta comisión. Agradecemos la invitación que se nos ha formulado para opinar respecto de este proyecto de ley. En primer lugar, lo que quisiéramos compartir, ¿no es cierto?, ya, es que el Ministerio Público, valga la redundancia, comparte los objetivos ya declarados por el proyecto en el sentido de modernizar el delito de asociación ilícita, como asimismo poder incorporar una regulación sistemática y orgánica de las técnicas especiales de investigación, extendiendo el alcance de estas últimas a todo el crimen organizado y ampliar el ámbito de aplicación de la entrega vigilada, entre otras materias. Estas son materias que han estado reguladas hasta ahora solo respecto de algún tipo de ilícito, y la verdad es que se requiere un estatuto de carácter general para abordar las mismas en lo que dice relación con delitos distintos a los que actualmente están pudiendo usarse ese tipo de técnicas de investigación. En primer lugar, cuando hablamos del tipo penal de asociación ilícita que se encuentra descrito en el artículo 292 y siguiente del Código Penal, estamos hablando de una disposición legal que ha perdurado durante muchísimos años sin mayores modificaciones hasta la fecha. Sin embargo, lo que uno puede constatar, al menos desde el inicio de la reforma procesal penal, que los casos, ¿no es cierto?, por este tipo de asociaciones ilícitas de crimen organizado ha ido incrementándose año a año. El año recién pasado ha sido un año en que hemos logrado investigar y dar con diferentes asociaciones ilícitas, por ejemplo, aquellas conocidas como la industria del portonazo o el robo del siglo, casos en los cuales nosotros precisamente imputamos a quienes participaron en estos ilícitos en virtud de lo dispuesto en el artículo 292 del Código Penal. Hoy por hoy, lo que la jurisprudencia de nuestros tribunales han exigido y exigen, ¿no es cierto?, para tener por tipificado, ¿no es cierto?, este tipo penal, es la presencia de 4 elementos fundamentalmente. Esto se ha ido construyendo con los años, ¿no es cierto?, y a través de las resoluciones que los tribunales han ido dictando sobre la materia. En primer lugar, es que haya una pluralidad, ¿no es cierto?, de sujetos. ¿Ya? En segundo lugar, que haya un objetivo común de cometer delitos, ¿no es cierto?, ya que exista también una organización que se distinga, ya una jefatura del resto, ¿no es cierto?, de quienes forman parte de la misma, y también una vocación de permanencia en el tiempo. Ya, hace algunos años se exigían otros requisitos, como que existiera un centro de poder, el uso de tecnología, así, ¿no es cierto?, como la existencia de una jerarquía tipo mafia italiana. Eso es lo que exigían hace algún tiempo nuestros tribunales, pero hoy día más bien se ha ido estableciendo que la presencia de los 4 elementos que ya he indicado, la pluralidad, el objetivo común, la organización, la permanencia, ya estando esos elementos, pues bien, estamos en presencia de una asociación ilícita. Algunos comentarios respecto a la creación de los 2 tipos penales ya que se establecen en el proyecto, ya que es la asociación, ¿no es cierto?, delictiva para cometer crímenes y otra para cometer delitos. Cabe señalar que actualmente lo que debemos probar para configurar el tipo penal de asociación ilícita es que una pluralidad de sujetos, más de 2, ¿no es cierto?, siguiendo ya Echeverry, se han asociado con la finalidad de cometer delitos en contra de la vida, la propiedad o la buena costumbre. A efecto, ¿no es cierto?, de la penalidad diferenciada entre la jefatura y los partícipes de la asociación, lo que debemos estar en condiciones de poder señalar quién o quiénes ejercen o ejercían dicha jefatura. Y para diferenciar, ¿no es cierto?, una asociación ilícita
de la coautoría, que es el gran desafío, ¿no es cierto?, de poder tipificar este tipo de organización. Hoy se nos exige demostrar, ¿no es cierto?, cierta permanencia en el tiempo, lo que reflejaría el ánimo de asociarse por sobre el simple consorcio delictual, por sobre, ¿no es cierto?, simplemente juntarse para cometer un delito ocasionalmente. En este punto hemos sido enfáticos en señalar que la asociación ilícita existe por el solo hecho de asociarse y que es un delito autónomo, es un delito distinto a los que conforman el plan criminal, por lo que nos parece que exigencias referentes a tiempos mínimos de permanencia no son acordes al tipo penal, sino que más bien se evidencian para demostrar el ánimo de asociarse. Considerando las circunstancias anteriores, creo que podemos hacer la siguiente observación. Primero, al separar la asociación ilícita en dos tipos penales, uno dedicado a cometer simples delitos y otro a crímenes, lo que hoy en día tiene una solución penológica diferenciada, precisamente en las mismas disposiciones actualmente vigentes, ya lo que hoy por hoy no constituye, ¿no es cierto?, un problema. La verdad es que está establecido así en la ley, tiene penas diferentes según sea la naturaleza de los delitos que incurren estas asociaciones. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa si la organización se dedica indistintamente a cometer delitos y crímenes? ¿En cuál de los dos tipos penales debemos subsumir, ¿no es cierto?, ya las conductas de quienes forman parte de esta asociación? Si actualmente la organización se dedica a ambos tipos de delitos, o sea, simples delitos y crímenes, simplemente se aplica la pena de asociación para crímenes, por lo que se observa aquí un primer problema, ¿ya? En consecuencia, a nuestro juicio no es necesario separar la asociación ilícita en dos tipos penales diferentes. Esto ya está solucionado con las penas más graves para las asociaciones dedicadas al crimen, ¿no es cierto?, y menos graves para las asociaciones dedicadas a la comisión de simples delitos. Presidio mayor en cualquiera de sus grados en el primero de los casos, presidio menor, ¿no es cierto?, cualquiera de sus grados en el segundo de los casos. En cuanto al verbo rector, la propuesta del mensaje presidencial señala el que tome parte, y el tipo actualmente señala, digamos, la palabra o el verbo asociarse. La propuesta pareciera señalar que se trataría de una persona que toma parte en algo que ya existe, que ya está formado, lo que también puede ser problemático porque más allá de probar el tomar parte, se debería probar en qué tomó parte, cómo este algo que existía y desde cuándo existía este algo. Nos parece que el mantener el verbo ya rector existente hoy día realmente nos facilitaría la función de la imputación. Parece, ¿no es cierto?, más simple hablar de asociarse, para lo que simplemente debemos probar un acuerdo. No tenemos que probar nada más que eso, ¿ya? Y en consecuencia resulta más fácil subsumir, ¿no es cierto?, las conductas en un tipo penal con este verbo rector que con el otro. Por otro lado, en el proyecto de ley se propone agravar las penas para los fundadores. Actualmente, ¿no es cierto?, se agrava para los jefes o líderes de la asociación, lo que nos parece que es correcto. Ya el que se agrave las penas para los fundadores también lo consideramos una dificultad debido a que en los hechos hemos logrado con técnicas, con la policía, para definir jefatura, que quien da las órdenes, quien se queda con más dinero, quien lo reparte, son, ¿no es cierto?, ya las jefaturas, pero los fundadores me parece un concepto más difícil y más complejo de poder demostrar, puesto que es complejo poder establecer quién podría ostentar dicha calidad, ya no es una función, sino que la calidad. ¿Quién, ¿no es cierto?, decidió dar los primeros pasos para organizar esta asociación ilícita? La experiencia indica que no vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un acta de constitución, ningún acto formal, ¿ya? Por lo tanto, la identificación de los socios, entre comillas, fundadores, es difícil
ya poder establecerlo. Y en el caso, ya, por ejemplo, de ser determinado algún fundador, puede ser que este fundador no haya tenido ninguna participación en la comisión de algún hecho ilícito, y puede ser que la asociación sea de muy antigua data y haya tenido participación ya en hechos que aún pudieran eventualmente estar prescritos. Ya, el ejemplo demuestra la poca relevancia que puede tener el elemento fundacional, que pareciera más crear problemas que solucionarlos. Como decía, se podría caer en el absurdo de sancionar al líder o jefe con la misma pena del partícipe, agravándolo solo por el hecho de haber sido ya fundador. No nos parece que en esto el proyecto tiene alguna inconsistencia. Los elementos que se señalan como nuevos, por otra parte, en el mensaje presidencial, esto es la dotación de recursos y medios y la capacidad de organización sostenida en el tiempo, en nuestra opinión también complejiza el actual escenario en el cual, como señalaba, debemos probar los 4 elementos a que ya hemos hecho referencia, agregándose estos dos nuevos elementos que no se condicen con el mayor injusto de la asociación, que es su peligrosidad latente, y que está a su vez recogida, ¿no es cierto?, en el preámbulo del propio proyecto de ley. La dotación de recursos y medios no dice relación con la peligrosidad, ¿no es cierto?, latente de la existencia de una organización criminal. Y probarla, reiteramos, es una dificultad que hoy día no tenemos, la tendríamos, ¿no es cierto?, ya en el futuro. La capacidad de organización sostenida en el tiempo mezcla 2 elementos que actualmente son considerados, estos son la organización y la vocación de permanencia en el tiempo. Mezclarlos también complejiza la prueba del delito. Con este último requisito, a nuestro juicio, señor presidente, se pierde de alguna manera la autonomía del delito, y el que se sancione por el solo hecho de asociarse, como es, ¿no es cierto?, lo que actualmente ocurre. En cuanto a las penas en concreto, no tenemos mayores observaciones, ya que son básicamente las mismas que actualmente están vigentes. Lo que podría incorporarse probablemente es la norma que deban cumplirse efectivamente estas penas. Es decir, digamos, un estatuto similar a la ley de armas, que no sea posible acceder al régimen sustitutivo de la ley 18.216, salvo, a nuestro juicio, y proponemos esta fórmula, en que haya operado una cooperación eficaz, en cuyo caso sí nos parece relevante, ya que pudiera obtener un beneficio de esta naturaleza, ya el no tener que cumplir necesariamente, efectivamente, la pena quien haya cooperado eficazmente con, ¿no es cierto?, la investigación. Un punto relevante que no está considerado en el proyecto de ley es que se otorgue, y que para nosotros es particularmente relevante, la posibilidad de la apelación verbal en el rechazo de la prisión preventiva en el caso de las asociaciones ilícitas. Tenemos un caso bastante reciente que lo tuvimos en el caso del robo llamado del siglo, en que el Tribunal de Garantía, ¿no es cierto?, se rechazó la prisión preventiva y posteriormente apelamos. La Ilustrísima Corte de Apelaciones ya revocó esta resolución, y algunos de estos líderes aún están prófugos y no hemos podido dar con ellos ya hace algún tiempo. Ahora, en lo que dice en relación, señor presidente, por su intermedio, a los demás miembros de la comisión, a las técnicas especiales de investigación propuesta, el proyecto propone un conjunto de técnicas especiales tomadas fundamentalmente de las leyes vigentes, particularmente la ley de droga, la ley 20.000, ¿no es cierto?, la ley 19.913, que la hace aplicable a los delitos de organización delictiva o criminal, cualquiera sean los delitos del plan criminal, sean simples delitos, ¿no es cierto?, o crímenes. Lo complejo es que, tratándose de criminalidad organizada, es decir, un ámbito bastante reducido a aplicación, pero de alto impacto o efecto criminógeno, el proyecto tiene la dificultad de que eleva
el estándar de otorgamiento de las medidas ya que existe actualmente, digamos, la ley 20.000, tratándola de manera equivalente a la delincuencia común, estableciéndose que en todas ellas, ya en todas estas técnicas especiales, deben ser autorizadas por el Tribunal de Garantía a solicitud del fiscal. En este sentido, las observaciones que nosotros podemos realizar son las siguientes. En primer lugar, respecto a la exigencia del nombre y domicilio del imputado para solicitar la autorización del juez de garantía para una interceptación telefónica, en nuestra opinión estimamos que no es útil como punto de partida en materia de criminalidad organizada, puesto que dificulta considerablemente, ¿no es cierto?, la diligencia de interceptación, ya que generalmente los sujetos, en la medida ya que van, ¿no es cierto?, conversando, o los antecedentes que se tienen en la investigación, ya se trata de domicilio falso, cambian constantemente de domicilio para no ser capturados, la identidad también es de difícil, ¿no es cierto?, determinación. Muchas veces, digamos, ya se les conoce por su sobrenombre, por su alias. Ya la realidad nacional también en esta materia es que la inmensa mayoría de los teléfonos usados en la ejecución de estos delitos son ya teléfonos de prepago, en donde no existe la exigencia legal de contratar con el nombre verdadero. ¿Ya? Ahora en este proyecto quiere profundizar estableciendo la obligación legal por parte de la operadora de servicios telefónicos de proveer, ¿no es cierto?, los mecanismos que permitan obtener la identidad de los adquirentes de sus servicios, sea por contrato o prepago. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que la movilidad que tienen los teléfonos hoy día y la transferencia permanente de los mismos es muy difícil poder lograr la identificación de quién es el portador ya finalmente del teléfono, y probablemente puedan comprarse a nombre de personas que ni siquiera forman parte de la organización. Por otra parte, el proyecto indica que se debe establecer la policía o la autoridad en la autorización judicial que se hará cargo de la diligencia de interceptación, lo cual restringe nuestras facultades, ¿no es cierto?, como Ministerio Público, para poder cambiar o determinar la policía con la cual vamos a actuar. Es de común ocurrencia que durante las investigaciones y la dinámica de las investigaciones vayamos viendo la necesidad de ir cambiando, ¿no es cierto?, de policías porque obtienen una mayor dotación, ciertas unidades especializadas en algún lugar, o mayor expertise, o mayor espacio, digamos, ya para poder hacerse cargo de estas tareas. En consecuencia, el que tengamos que ir cada vez, ¿no es cierto?, al tribunal para cambiar la policía con la cual estamos realizando las interceptaciones, nos parece que lo que hace es simplemente burocratizar ya la diligencia. ¿Ya? En este sentido se propone simplemente que la interceptación se autorice por el juez de garantía con los mismos requisitos que la ley 20.000, es decir, un número de teléfono simplemente, ¿no es cierto?, ya con la existencia de un apodo y con antecedentes que justifiquen la interceptación. Por otro lado, lo que dice en relación con la conservación de datos o direcciones. Actualmente, el proyecto, en los términos que viene planteado, no propone nada en relación a este punto que constituye una gran dificultad hoy día, puesto que el plazo máximo de mantención de los datos, ya que, recuerda el inciso quinto del actual artículo 222 del Código Procesal Penal, es de al menos un año, periodo mínimo que los operadores han interpretado como máximo, dada, ¿no es cierto?, la redacción actual del mencionado artículo. Efectivamente, para las compañías es complejo, y lo entendemos, el mantener ya o conservar, ¿no es cierto?, los datos ya, y las direcciones IP, porque requieren, ¿no es cierto?, ya los instrumentos, las maquinarias necesarias, los equipos necesarios para mantener esta información. Pero este espacio temporal es demasiado breve en la actualidad para poder investigar una organización donde muchas veces no hay un imputado conocido. Y en este tipo de organizaciones, en definitiva, las investigaciones se alargan muchísimo más, ¿no es cierto?, que un año, y en consecuencia pensamos que debería existir una norma que exigiera un plazo muchísimo mayor, ¿ya?, y no menor a 3 años o más, ¿ya?,
que es como ocurre en Argentina, en España y otros países. Ahora, en lo que es relación con agentes encubiertos, reveladores, informantes, creemos ya que el proyecto elimina, ¿no es cierto?, la decisión del Ministerio Público de hacer uso directo de estas técnicas investigativas como se regulan actualmente en la 20.000, exigiendo el nombramiento por parte del juez de garantía, tornando en la práctica menos eficiente estas técnicas y a la vez confundiendo la dirección de la investigación que en el sistema acusatorio le corresponde al Ministerio Público para pasar por un control judicial previo al uso de estas técnicas, que lo constituye la autorización del juez de garantía, y no vemos razón por la que no se utilice como se ha venido utilizando por tanto tiempo, de la misma manera que se establece en la ley 20.000. En esta línea de ideas, nosotros también el informante que no actúa como agente encubierto ni como revelador en los delitos contemplados en el artículo 126 bis va a requerir autorización judicial para poder entregar información a la policía. Simplemente, por ejemplo, ya bastaría que un simple informante suministre información sobre una organización, por ejemplo, el caso de un limpiador de autos que no actúa como encubierto ni revelador, sino simplemente tiene conocimiento importante y transmite esta información al Ministerio Público. Para tener validez a diligencia se va a requerir una orden judicial, requisito que actualmente no se contempla en la ley 20.000 ni se advierte el sentido de esta restricción. Por otro lado, en cuanto a la historia ficticia, ya que se requiere para algún tipo de agente, el proyecto repite las reglas de la ley 20.000, pero no avanza en algunas materias que la práctica nos indica que son absolutamente necesarias para poder dotar de una identidad ficticia a un agente encubierto. Y nuevamente limita a la cédula de identidad, la licencia de conducir o pasaporte, únicos documentos que puede emitir el registro civil. En nuestro juicio, si queremos avanzar en esta materia, podríamos también, ¿no es cierto?, seguir avanzando en la regulación de una historia que sea más completa, que simplemente no se trate de la cédula de identidad, el pasaporte o la licencia para conducir, sino también poder insertar una historia completa con título universitario, historia en redes sociales, datos bancarios, cuenta corriente, registro de deuda y otros que permitan otorgar credibilidad a la gente o informante que infiltra una organización criminal para posteriormente contribuir a desbaratarla. Hoy día los instrumentos que tienen las organizaciones criminales son muchos y en consecuencia teniendo solo el agente su identidad ficticia con la cédula de identidad, la licencia de conducir o pasaporte, basta ingresar algunas bases de datos para poder determinar que esta persona en verdad es una persona ficticia, porque no aparece en algunas bases de datos que son de uso común para cualquier ciudadano. Ahora, en materia de entregas vigiladas, tanto nacionales como internacionales, creemos que sería interesante ver la factibilidad de establecer un órgano central de coordinación, validando la experiencia desarrollada por los puntos de contacto que mantienen las redes operativas dependientes de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público en materia de entregas vigiladas internacionales. Nosotros, como Fiscalía de Chile, presidimos la IAM, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y en las redes tenemos ya puntos de contacto y tenemos un órgano central ya que coordina con otros ministerios públicos de Iberoamérica las entregas, ¿no es cierto?, ya vigiladas, tanto de dinero, de vehículos, de documentos públicos, chochos, ¿no es cierto?, y así lo hemos observado en el último tiempo. Por otro lado, se propone que se incorpore la inaplicabilidad del artículo 224 del Código Procesal Penal en las investigaciones de los delitos de asociación ilícita u organización criminal y en los de la Ley 19.913 sobre lavado de activos y también en la 20.000 sobre narcotráfico. Es decir, se libere de la obligación actualmente vigente en el Código Procesal Penal de la obligación de notificar al afectado por una interceptación telefónica con posterioridad a la misma. Este estándar es recomendable en materia de crimen organizado
atendía la peligrosidad de este tipo de delincuencia y la relevancia del análisis criminal en el tiempo. Aquí lo que nos obliga teóricamente, ¿no es cierto?, el Código Procesal Penal es que las personas, ¿no es cierto?, los terceros ya ajenos, que han sido interceptados, no porque está dirigido hacia ellos la interceptación, una vez, ¿no es cierto?, ya terminada la causa tenemos nosotros que entregarle ya toda esa información y muchas veces, ¿no es cierto?, esa información es muy relevante para otras investigaciones del futuro y también de algún modo puede afectar en el evento, por ejemplo, ya de ser absuelta una persona o sobreseído definitivamente, ya un elemento de imputación o un elemento que podría derivar, digamos, una estigmatización de esa persona producto de la interceptación que ha sido ya objeto al saber tercero que fue interceptado por el Ministerio Público al tener que entregarle a nosotros ya el contenido de esas conversaciones. No entendemos, nunca hemos entendido el sentido, digamos, ya de esta norma. Por último, ya empezando a terminar, pensamos, digamos, que una investigación eficaz e integral de los fenómenos delictivos asociados a la criminalidad organizada requiere de herramientas y mecanismos de cooperación internacional que sean a su vez eficaces y válidos, de modo tal que la evidencia o la prueba recogida en el extranjero sea oportunamente o pueda ser oportunamente introducida y valorada en el proceso penal respectivo. Hoy día tenemos redes internacionales de cooperación ya y tenemos equipos conjuntos de investigación que generamos información que es extremadamente importante y una de las grandes limitaciones que tenemos, y lo hemos conversado en la IAM y todos los ministerios públicos de Iberoamérica estamos avanzando en este sentido, es buscar fórmulas de poder incorporar esa información que se levanta ya por otras instituciones, otros ministerios públicos, puedan, ¿no es cierto?, ser incorporados a las investigaciones que llevamos adelante en forma local, estableciendo mecanismos, ¿cierto?, de cooperación internacional que permitan esa incorporación sin tener que pasar por todo un procedimiento formal a través de, ¿no es cierto?, ya nuestros consulados, embajadas, Ministerio de Relaciones Exteriores, legalizaciones, y una serie, ¿no es cierto?, de exigencias que nos van con el tiempo. Hoy día hemos avanzado, por ejemplo, ya estableciendo como autoridad central en materia de cooperación internacional, en materia penal, en darle ese carácter al Ministerio Público. Hoy día el Ministerio Público en Chile es, ¿no es cierto?, la autoridad central y nos evitamos por esa vía el pasar a través, ¿no es cierto?, de toda la estructura de relaciones exteriores que es tan compleja, digamos, y tan demorosa. Pero no tenemos fórmula o mecanismo legal que nos permita incorporar la información que levantamos en el extranjero ya directamente, ¿no es cierto?, a nuestras propias investigaciones y luego incorporarla a los juicios. Y esto con una particular importancia porque constatamos, y por Dios que se ha constatado ya en el último tiempo, ya cómo las organizaciones criminales, particularmente aquellas, digamos, que provocan mayor daño en nuestra sociedad, no actúan solamente en forma local, sino, ¿no?, ya de manera ya internacional. Vaya usted, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, de Lavallato, ya ha sido un caso emblemático en esta materia, donde la cooperación internacional ha sido fundamental para poder avanzar en investigaciones en diferentes países, ya particularmente Latinoamérica. Por otro lado, atendía la escasa regulación, ¿no es cierto?, doméstica, ya proponemos incluir en la discusión legislativa la introducción de normas que aborden de manera específica el tema, ¿no es cierto?, de modo de contar con estatutos de colaboración ya internacional que sean más eficaces, o que sean eficaces, porque hoy día la verdad que son poco eficaces, y que se refieran fundamentalmente a los siguientes temas. En primer lugar, a la incorporación de evidencia obtenida en el extranjero. Es fundamental, digamos, tener un estatuto claro de cómo nosotros podemos incorporar ya a nuestras investigaciones y luego a los juicios ya la evidencia obtenida en el extranjero. En segundo lugar, darle validez a las videoconferencias internacionales.
tenemos, ¿no es cierto?, muchísimas pruebas que debemos y podemos rendir, ¿no es cierto?, a través de videoconferencias. Hemos tenido más de algún juicio que no hemos podido, ¿no es cierto?, incorporar pruebas por encontrarse el testigo en el extranjero, ¿no es cierto?, y tenemos ahí muchas veces discusiones para incorporar por esta vía la prueba a los juicios. También que se establezcan herramientas especiales de cooperación internacional, en particular los equipos conjuntos de investigación. Hoy día, informalmente, estamos llevando adelante equipos conjuntos de investigación con varios países que forman parte de la IAM respecto a investigaciones determinadas. Y, por último, también en esta misma materia, regular lo que dice relación con la recuperación de activos desde el extranjero. Ya terminando, en relación al artículo 295 del proyecto, que señala la posibilidad de aplicación de la delación, lo que no es frecuente en los casos de asociación ilícita, sí es frecuente la aplicación de la cooperación eficaz. Lo que proponemos es que sea más bien considerada esta, ¿no es cierto?, herramienta de compensación por la información que puedan entregar quienes han tomado parte o forman parte, digamos, de este tipo de organizaciones. El proyecto exige el estándar de indicios suficientes, ¿no es cierto?, para establecer, ¿no es cierto?, la existencia de esta circunstancia, que es un estándar mayor a la sospecha. El término indicio se usa para referirse a la configuración de una presunción que sirva de base para formar convicción en el tribunal. Es decir, este es un estándar bastante superior al de la sospecha, que es el que se tiene al inicio de la investigación. Al terminar la investigación, uno ya tiene, ¿no es cierto?, el indicio y la prueba indiciaria, una prueba fundamental en este tipo de delitos y en muchos otros. Y en consecuencia, proponemos cambiar el término de indicio que viene incorporado en el proyecto de ley por el de sospecha. Y además se propone agregar medidas de protección y prueba anticipada para víctimas y testigos, fundamentalmente en razones de seguridad y también, ¿no es cierto?, por el aumento de plazo de investigación y el plazo para acusar por extensión o agrupación de investigación. Lo que proponemos es ver, ¿no es cierto?, consagrar en la legislación la posibilidad de aumentar el plazo para acusar por una mayor extensión, ¿no es cierto?, del plazo de la investigación. Hoy día tenemos investigaciones larguísimas que han durado años y cerrada la investigación tenemos el mismo plazo para presentar la acusación de una investigación que ha durado 60 días. Así que proponemos, digamos, la posibilidad también de aumentar este plazo cuando se trata de estas investigaciones en este tipo de delitos donde haya existido un aumento de plazo de la investigación y este sea un plazo relativamente largo. Por otro lado, hacemos presente que nos parece que el artículo 3º, que se ocupa de la irretroactividad, no nos parece suficientemente claro. Respecto a esto probablemente ya se pueda pronunciar con mayor profundidad Mauricio, Fernando, Tania Gajardo, que me acompañan, quienes han estado encargados de estudiar en mayor detalle este proyecto de ley. En síntesis, presidente, celebramos la iniciativa, es un avance que puede significar un aporte para la persecución del crimen organizado más allá del narcotráfico. Por eso valoramos este proyecto de ley, pero vemos que estas observaciones y sugerencias son relevantes para forjar un marco jurídico más acorde con la realidad actual de Chile. Esta es, ¿no es cierto?, una primera aproximación al proyecto, presidente. Nosotros hicimos llegar un oficio, además, en que hacemos presente algunas de estas ideas, pero desde ya nos ponemos a su disposición, ya sea para que el director de la unidad especializada en la materia, don Mauricio Fernández, o profesionales de esa unidad, puedan contribuir al debate de este proyecto de ley y ampliar este punto que someramente he tratado de abordar esta tarde. Así que muchas gracias. Estamos disponibles también para que nos puedan invitar permanentemente o esporádicamente, ¿no es cierto?, a formar parte, ¿no es cierto?, de esta comisión y poder dar una opinión permanente como lo hemos hecho, ya repito, de otros proyectos de ley que se han tramitado y se tramitan actualmente en el Congreso Nacional.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Fiscal Nacional. Hago presente a la comisión y particularmente a la Secretaría que, tal como señaló don Jorge Abbott, él nos hizo llegar y se acompaña el oficio 2021 del Ministerio Público, donde hay una minuta con las observaciones que él plantea. Y además quiero recabar el acuerdo de la comisión en orden a que el encargado o el jefe el director de la unidad especializada de lavado de dinero y narcotráfico forme parte e ilustre la discusión general y también particular en esta comisión, circunstancia que ha sido ofrecida también en el mismo oficio por el señor Fiscal Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Se acuerda. Muchas gracias, don Jorge. Esta es la primera aproximación a un proyecto de ley que es complejo y obviamente vamos a requerir el apoyo, y desde ya agradecemos al señor Fernández Montalbán su participación y presencia, y se instruye a Secretaría en orden a que permanentemente se invite a esta sesión, a las sesiones de esta comisión. A continuación, al igual que el subsecretario de Justicia, presidente. Al igual que el señor subsecretario de Justicia, y esperamos también el Defensor Nacional Público, quien él designe, para que nos acompañe e ilustre en esta tramitación, que entiendo va a ser ahí don Marcos Montero. Así que le entrego la palabra al Defensor Nacional Subrogante, don Marcos Montero, para que también nos entregue su primera aproximación respecto a este proyecto de ley. Señor Montero, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a todos los honorables diputados y diputadas que integran esta importante comisión. Gracias también por la invitación que se nos ha hecho para poder participar en esta instancia. Entendemos, ¿cierto?, para dar una visión general por el momento acerca de cuál es la posición o la visión que tiene la institución desde una mirada técnica, como lo que nosotros solemos siempre hacer, ¿cierto?, sin perjuicio, y desde ya agradezco también la consideración para que en lo sucesivo, durante la tramitación de este proyecto de ley, podamos también seguir acompañándolos en este proceso a través de los diversos aportes que podamos nosotros entregar o insumos que podamos proporcionarles para el éxito de su cometido, señor presidente. ¿Ya? Bueno, yendo ya derechamente a la materia, señalar como primera cuestión, señor presidente, es que nosotros efectivamente también consideramos ya que esta iniciativa es positiva en términos de que permite actualizar la normativa penal en un ámbito que efectivamente hay cierta ambigüedad, ¿ya? Cuando hablamos acerca de la ciberdelincuencia, del crimen organizado, efectivamente las figuras penales hoy día no recogen del todo claro qué es lo que vamos a entender por ello, y por lo tanto eso puede generar también, y ha generado problemas o dificultades en su interpretación y aplicación por parte de nuestros tribunales. Sin embargo, me parece que sí es importante hacer presente, y hubiese sido para nosotros muy recomendable y deseable, que este proyecto de ley pudiera ser también, o esta iniciativa legal pudiera resultar consistente con otros intentos de actualización normativa que se llevan adelante en este momento y que se tramitan también ante el Congreso Nacional. Me refiero justamente a una iniciativa que ha venido trabajando hace un tiempo atrás, se ha venido trabajando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que entiendo va a ser prontamente informado, que es el anteproyecto al Código Penal. Hay un proyecto de ley presentado ya desde el gobierno que busca reformar el sistema de justicia penal en una etapa post-COVID. Hay otro proyecto también de reforma en materia de delito de tráfico, de reforma a la ley 20.000. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que hay una dispersión normativa ya que hace, sin lugar a dudas, necesario que esta dispersión pueda ser de alguna forma tratada de manera mucho más coherente, mucho más consistente, mucho más armónica, porque finalmente cuando existen estas iniciativas que son más bien que están separadas, ¿cierto?, aisladas unas de otras, lo que se genera como consecuencia natural y lógica de ello es que vamos a tener problemas de contradicción normativa, tenemos problemas de interpretación y de aplicación, tenemos problemas de desproporción en lo que son las penas, por ejemplo, que se deben imponer, porque no hay una lógica ya en cuanto
sistémica en cuanto a cuál debiera ser el tipo de bien jurídico que se está buscando tutelar y cuál es la sanción a aplicar. En definitiva, creemos que para poder evitar todo aquello, evidentemente sería ideal, y por eso es que hablamos de recomendable o deseable, que pudiera este proyecto pudiera haber sido o formado parte, esta iniciativa, dentro de un macro proyecto que podría ser, ¿cierto?, un nuevo código penal. Ahora, sin perjuicio de lo que ya he mencionado, que sería el mundo de los ideales, voy ya derechamente en cuanto al proyecto mismo. Y aquí yo quiero detenerme en hacer esta distinción, ¿no?, en lo que tiene que ver con lo sustantivo, ya con la normativa, la regulación no sustantiva, y luego entrar, ¿cierto?, a la segunda parte que tiene que ver con ya más bien lo procedimental y entrar ahí derechamente en lo relacionado con las técnicas especiales de investigación. A ver, desde lo sustantivo, uno lo que puede apreciar acá como una primera aproximación a este tema es que tenemos un mensaje desde el Ejecutivo, que en donde lo que se busca a través de esta iniciativa, y se nos remarca muchísimo, es la necesidad de tratar de limitar a través de este proyecto lo que es el crimen organizado, lo que es el narcotráfico, en definitiva, las bandas, los carteles, que uno generalmente puede asociar o no a delitos de mucha gravedad y de mucha connotación, además, social, y que por lo tanto, evidentemente, yo creo que todos y todas compartimos, ¿no?, la necesidad de que eso no ocurra en nuestro país. Sin embargo, cuando uno se adentra ya derechamente en la regulación que se está proponiendo, uno observa que esta creación, esta distinción que se hace entre una asociación delictiva y una asociación criminal, y en donde la asociación delictiva, me voy a centrar principalmente en eso, caben para considerar asociaciones delictivas todos los simples delitos, ya entonces uno empieza a entender que la cosa no tiene mucho, aquí ya vamos perdiéndonos un poco, porque para que puedan entenderme, señores honorables, diputados y diputadas, cuando estamos hablando de una asociación delictiva, estamos hablando, ¿cierto?, de cómo perseguimos la organización de personas que cometen simples delitos. Y el simple delito va desde 61 días a 5 años. ¿Ya? Es decir, estamos diciendo que una persona o dos o más personas que se organizan, por poner un ejemplo, para, no sé, ingresar regularmente a un supermercado y hurtar desde el supermercado distintas especies de un valor que podrían superar la media unidad tributaria mensual, estamos hablando de 20 y algo mil pesos, ya esas personas podrían estar siendo perseguidas penalmente por una figura de asociación delictual, y además de eso, esas personas se les podrían hacer aplicables todas estas técnicas especiales de investigación que me voy a referir posteriormente, ¿cierto?, que tienen evidentemente una connotación y una entidad que uno lo podría razonablemente entender y aplicar en delitos graves. O sea, cuando estamos hablando justamente de narcotráfico, crimen organizado, bandas, carteles. Pero me cuesta pensar que para este grupo de personas, no sé, dos o tres que pudieran tener esta suerte de idea, ¿no?, de coautorías ya o coparticipaciones para cometer este tipo de delitos, tengamos que sancionarlas, además del delito base, que es el hurto, ya, para ponerlo así en súper simple, además de aplicarle una pena de multa, tengamos que además imponerle una sanción mayor por considerar que estas personas se han asociado delictualmente para cometer este tipo de delitos. Entonces ahí tenemos una desproporción entre la entidad del bien jurídico que se está tutelando, por un lado, ¿cierto?, la entidad del grado de participación que tienen estas personas en ese tipo de ilícito, con la sanción finalmente, y además con todo el sistema, o sea, con todas las herramientas que en el fondo se les estarían entregando a las policías a través de estas técnicas especiales de investigación para perseguir ese tipo de ilícitos. Entonces, ahí hay un tema. Y también otra cuestión que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con aspectos también más sustantivos acerca de esta iniciativa, son
por decirlo así, ciertas inquietudes que nos surgen, por ejemplo, acerca de la técnica legislativa que se está utilizando por parte de de parte de quienes elaboraron este proyecto. Porque, por ejemplo, se utiliza como verbo rector el formar parte, ¿ya? Y naturalmente que esto va a generar muchas interpretaciones acerca de qué es lo que vamos a entender por formar parte. Ya, formar parte es, yo me junto o me reúno con una persona y decido ir a un supermercado para gustar, ¿cierto?, determinadas especies. Formar parte exige algo más que simplemente el que yo y otra persona nos pongamos de acuerdo. Formar parte implica que tenemos que realizar alguna acción en común para realizar ese tipo de conducta, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, y ejemplos de esto los hay muchísimos en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico penal, de que cuando se dejan abiertas, por decirlo así, o no se precisa con mucha claridad cuáles son finalmente las conductas que se pretenden perseguir, entonces lo que tenemos es problemas de, primero, una falta de certeza jurídica, por cuanto entonces va a depender muchísimo de la apreciación subjetiva o interpretación que realice el juez al momento de aplicar la norma, y esa falta de certeza jurídica acarrea como consecuencia un problema de desigualdad ante la ley, porque evidentemente la ley deja de ser entonces tratada o aplicada de la misma forma para todas las personas. Y estos tipos de conceptos puede llevar también, esta vaguedad en la precisión de los conceptos que se están utilizando al momento de definir el tipo penal, puede llevar a situaciones como las que ocurren hoy en día en nuestro país, en donde, por ejemplo, a propósito, y voy a hacer ahí la analogía con lo que ocurre con el artículo 4 actualmente de la ley 20.000, que el legislador, ¿cierto?, no define lo que se entiende por pequeñas cantidades a propósito del delito de microtráfico, y en donde tenemos que pequeñas cantidades, una persona que es sorprendida y que se le imputa un delito de microtráfico en una zona norte del país, recibe finalmente una sanción que es muy distinta frente al mismo tipo penal que la que se le aplica, ¿cierto?, a quien es sorprendido y se le castiga en una zona extrema del sur de nuestro país. Entonces, ahí tenemos un problema de desigualdad en la interpretación y aplicación de la norma generada, creemos nosotros, como consecuencia justamente de esta falta de mayor precisión al momento de poder determinar con claridad cuál es la conducta típica que estamos sancionando. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Que para ir cerrando al menos este punto, de que aquí hay problemas que se van a presentar al momento de intentar sancionar las asociaciones ilícitas, y es que siempre ha sido muy complejo desde el punto de vista jurisprudencial determinar qué es una asociación ilícita, ya qué elementos normativos vamos a tener presente o el juez va a poner en consideración para decidir que efectivamente estamos ante una asociación ilícita y no ante una coautoría o coparticipación, que es la hipótesis básica, ¿cierto?, que está o que está a la base de la, en este caso, participación de dos o más personas en un mismo ilícito. Y por lo tanto, llamamos a tener cuidado, ya, sobre todo cuando insistimos, se trata de, además lo que se pretende es sancionar como organización ilícita a los simples delitos. O sea, insisto, este rango que va entre los 61 a los 5 años de privación de libertad y hacerle aplicable las mismas normas. Ahora, eso yo diría que es lo primero en cuanto al tipo penal. Pero vámonos a otro tema que es que me parece que es súper relevante, que se ha referido también el señor fiscal nacional, que tiene que ver con las técnicas especiales de investigación. Ya, a ver, honorables diputados y diputadas, una técnica especial de investigación significa finalmente una restricción o limitación en nuestras garantías fundamentales. Cuando se autoriza por parte de un tribunal la interceptación telefónica, ¿ya?, de cualquier persona por algún motivo, ello implica que mi garantía fundamental que tengo como persona a la inviolabilidad de mis comunicaciones privadas ha sido, por lo tanto, afectada.
¿ya? Y por consiguiente, ese derecho fundamental que yo tengo como ciudadano o ciudadana a que mis comunicaciones sean privadas, ¿ya? Y a mantenerse en el ámbito de mi privacidad, por lo tanto, el legislador efectivamente se encuentra facultado para poder restringir, limitar, ¿cierto?, el ejercicio de ese derecho. Pero se ha entendido siempre de que si se va a limitar el ejercicio de ese derecho, debe ser, por lo tanto, equiparable al bien jurídico que pretendo, por otro lado, tutelar. Es decir, si estoy frente a un ilícito de una entidad tal que amerite, ¿cierto?, por la gravedad del hecho, ya por la forma de comisión o lo que fuese, afectar esta garantía fundamental de la inviolabilidad de mis comunicaciones privadas, entonces uno entiende que en una suerte de compensación uno puede entender que existe un equilibrio entre la afectación y el bien jurídico que yo pretendo en este caso proteger o amparar. Pero esa proporción, ese equilibrio se pierde cuando en definitiva lo que estoy persiguiendo, finalmente el costo de la persecución, el costo que implica afectar esa garantía fundamental es mayor que finalmente lo que voy a obtener, ¿cierto?, como resultado de, en este caso, de tutelar, o sea, de protección en este caso, al bien jurídico en relación al delito que estoy persiguiendo. Ahora, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que hay que tener muy presente es que cuando hablamos de derechos fundamentales, no solamente estamos hablando de las comunicaciones, estamos también hablando de la privacidad, estamos hablando acerca de la intimidad, ¿ya? Y que esa garantía o esos derechos fundamentales que tenemos todos y todas por ser ciudadanos, ya no pueden ser afectados por cualquier razón. Tiene que existir un motivo justificado que lo justifique. Y ahí hay un punto que es importante tenerlo presente, porque la propuesta que se está hoy día debatiendo en esta comisión plantea que lo siguiente, que aquellas técnicas especiales de investigación, y pongo la énfasis en el adjetivo especial, ¿ya?, establecida, concebida para delitos que determinada entidad o gravedad, como puede ser, por ejemplo, el delito de tráfico, que está consignado en la ley 20.000, hoy día la estamos transformando de una técnica especial, la vamos a transformar en una técnica general o de aplicación general. Deja de ser una técnica de aplicación excepcional y vas a ser una técnica de aplicación general, ¿ya? Porque la estamos trasladando como técnica de investigación a todas las asociaciones delictivas y criminales, sin distinción, ¿ya? Asociaciones delictivas que ya, como les dije, partían, ¿cierto?, en una penalidad de 61 días a 5 años. En definitiva, podría darse incluso el caso que el día de mañana tengamos una asociación delictiva de tres personas que están siendo investigadas porque se organizaron para ir a un supermercado a hurtar determinados bienes de consumo, y resulta ser que a esas personas entonces les vamos a aplicar una técnica especial de agente encubierto, agente revelador, ¿cierto? Y todo esto, entonces eso no resulta proporcionado, o sea, hay algo que no está bien, ¿cierto? Que me dice, oye, no, a ver, momento, pareciera ser que estamos perdiendo un poco el foco y que en realidad este tipo de técnicas se justifican en la medida que estamos persiguiendo delitos graves, pero para trasladar eso a esto es un descriterio, pareciera ser que no resulta proporcionado. Entonces, creemos que lo mismo, o sea, también la propuesta que se plantea en términos de exigir para que se apruebe una técnica de estas características un simple indicio y no una sospecha fundada, y ahí sí discrepamos de la posición o de la interpretación que hace el señor fiscal nacional, no es correcta, porque cuando se exige un indicio para autorizar una técnica especial de investigación y no una sospecha fundada, el estándar, señores honorables diputados y diputadas, el estándar es menor, no es mayor, ¿ya? Porque el indicio es simplemente una noticia, es un dato, el indicio es simplemente, mire, yo le quiero contar, porque así sería la práctica de esto, el juez le diría, a ver, señor fiscal, cuénteme de qué trata el caso. Y el señor fiscal le diría, mire, magistrado, tenemos conocimiento de que en tal lugar 3 personas se juntaron en una casa porque van a ir a buscar un supermercado. Ese es el indicio. Y con eso un juez podría perfectamente decir, ya,
¿sí? Usted tiene noticia, se autoriza. Una sospecha fundada, en cambio, como estaba redactado antes, es mucho más que eso. Es decirle a un juez, el fiscal llamar a un juez y decirle, señor magistrado, tenemos noticia de que en tal lugar hay tres personas que se reunieron con tal fecha, con este propósito, pretenden ir a tal lugar a hurtar determinadas especies para después llevarlas a otro. Eso es una sospecha fundada, ¿ya? Por lo tanto, creemos que cuando nosotros decimos, mire, no, señor juez, usted basta con que aquí haya un indicio para que usted autorice esta técnica de investigación, claramente lo que estamos haciendo es bajando el estándar, rebajándolo, disminuyendo el nivel de exigencia al momento de decretar o autorizar una técnica especial de investigación como las que aquí he referido, lo cual se traduce finalmente ¿en qué? En un mayor riesgo de afectación de derechos y de garantías fundamentales que tenemos todos y todas como ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, eso creo que es importantísimo tenerlo presente. Entonces, creemos también que existe un problema que no hay que descuidar, y es que no toda, uno podría decir que este tipo de vacíos que se presentan en cuanto al indicio, en cuanto al tipo de delito al que le vamos a aplicar, no puede ser una regla sin un control jurisdiccional, o sea, no puede ser, mejor dicho, una técnica que se utilice sin control judicial. Y claro, evidentemente yo entiendo la postura que planteaba el señor fiscal nacional acerca de que existe el precedente, decía él, respecto de la ley 20.000 y por qué no trasladarla a este otro tipo de delito. Bueno, yo creo que la respuesta está ahí mismo, porque la ley 20.000, si ustedes la conocen muy bien, contempla figuras penales que tienen asociadas penas muy altas, ya actualmente, y por lo tanto la gravedad de la pena, la entidad del delito, en algún momento llevó a que justamente nuestro Congreso Nacional aprobara y autorizara que este tipo de técnicas se utilizaran para la persecución de ese tipo de delitos. Pero pretender ahora trasladar eso y llevarlo a delitos que no tienen ningún tipo de similitud en cuanto a la entidad, en cuanto a la gravedad, eso evidentemente que resulta totalmente desproporcionado e inapropiado. Ahora, creemos también que aquí hay que ser súper importante, o sea, nos parece que si bien existe en el proyecto ya se explicita, ¿cierto?, en un articulado, una sanción frente a la ilicitud, ¿cierto?, en que pudieran incurrir agentes policiales o incluso el mismo fiscal, ¿cierto?, en el uso de este tipo de técnica, eso creemos nosotros que debiera también estar vinculado con la incorporación de una norma que no está propuesta en este proyecto, que declare muy clara, o sea, declare o bien exprese de manera muy clara que toda aquella evidencia obtenida con ocasión, evidencia o prueba obtenida con ocasión de este tipo de investigaciones en donde se ha incurrido en este tipo de ilicitudes, obviamente carezca de todo valor probatorio, ya porque no basta simplemente con perseguir la responsabilidad eventualmente penal o administrativa de una persona que ha incurrido en este tipo de faltas u omisiones, si es que si eso no se traduce también en por decirlo, en una sanción procesal, por decirlo en términos simples, en cuanto a la validez o al aporte probatorio que pudiera tener esa evidencia obtenida ilícitamente en un proceso penal. Ahora, y con esto voy terminando, señor presidente, decir que en términos de conclusiones, a ver, nosotros creemos que sería ideal, recomendable, ¿cierto?, que ante una situación como la que hoy día preocupa al gobierno y también a los honorables diputados y diputadas de nuestro Congreso Nacional, existiese una política integral en materia de seguridad pública, ya que no solo avance en lo punitivo, sino también dé pasos firmes hacia la reinserción y pasos firmes hacia la disminución de la reincidencia delictual. Ya una política integral, en el fondo, que permita también avanzar hacia una sociedad mucho más integral, mucho más inclusiva,
¿ya? Y en donde todos y todas tengamos o formamos o nos sintamos parte de ello. Creemos también de que avanzar en una iniciativa de estas características, en donde están en juego derechos y garantías de las personas, por las razones que ya me he expresado latamente, debe hacerse siempre cautelando, ¿cierto?, que estas medidas no pongan en riesgo o afecten estos derechos fundamentales. Eso es algo que debe existir, que debe estar ahí enfrente. También creemos que, tratándose de este tipo de iniciativa, las facultades que se les están entregando a las policías deben ir de la mano de un mayor control jurisdiccional. ¿Ya? Prueba de que cuando ese control no existe, existen abusos, existen excesos, creo que tenemos de sobra, ¿ya? Y por lo tanto no viene al caso en este momento tener que recordarlos ante todos ustedes. Creemos también de que es importante que cuando se implementen técnicas de investigación como las que se están proponiendo, esto debe ir asociado con recursos y mayor formación o capacitación en las personas que van a estar ejecutando este tipo de medidas, ¿ya? Porque evidentemente pudiera existir una muy buena iniciativa legal, tal vez un muy buen proyecto, pero finalmente si quien la tiene que ejecutar, y cuando hablo de la entidad o el riesgo que esto lleva asociado, no tiene claridad acerca de cuáles son los límites de su actuación, entonces existen evidentemente espacios para el abuso, para la discrecionalidad, y eso con consecuencias muy nefastas para las personas. Y por último, evidentemente, y aquí sí cierro con esto, señalar de que siempre es conveniente y necesaria la interacción que deben existir entre todos los actores sociales para este tipo de materias. Señalar, señor presidente, y por su intermedio a los honorables diputados y diputadas de la comisión, que también como Defensoría Penal Pública, nosotros estamos abiertos y con toda la disposición y voluntad para poder seguir acompañándolos en la tramitación de este proyecto de ley y seguir aportando con todo lo que ustedes requieran, ¿cierto?, para el éxito de su cometido. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes. Muchas gracias al Defensor Penal Público. También le vamos a solicitar que haga llegar a Secretaría una minuta respecto a sus observaciones, que para tener como parte integrante también de la historia fidedigna de la ley, como decía, un muy buen amigo del diputado Agut. Junto con eso le quiero plantear a la comisión de que en la siguiente sesión la idea es que seamos capaces de aunar criterios para poder invitar a los académicos que van a opinar, penalistas renombrados en la idea, respecto a este proyecto o alguna otra institución, y eso lo podemos hacer durante la semana. De hecho, el día de mañana, que tenemos también sala, nos comunicaremos y nos pondremos de acuerdo en acotar un número de profesionales expertos en esta materia que nos vayan ilustrando, y desde ya reitero, tanto la Defensoría Penal Pública como el Ministerio Público y por supuesto la subsecretaría, el subsecretario del Ministerio de Justicia nos va a acompañar en la tramitación de este proyecto. Se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados. Diputado Torralba, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La vamos a hacer muy breve. Quisiera hacer una pregunta al fiscal Abbott. Yo que no soy abogado y tampoco tengo tanta experiencia legislativa, lo que voy a hacer un poco más bruto de lo normal para entender ciertas cosas. Me gustaría irme más a la casuística para poder entender en cómo le agrega valor este proyecto al sistema. Y a mí un caso que siempre me ha llamado la atención, que todavía con el tiempo no hemos encontrado culpables de ese caso, es aquel relacionado a la violencia en el Instituto Nacional. Con estas nuevas medidas fiscales, ¿qué podría haberse hecho adicional en el caso del Instituto Nacional? Que si uno entiende bien brutalmente lo que es la asociación ilícita, para mí es evidente que ahí durante mucho tiempo hubo una asociación ilícita para generar temor en la sociedad. Entonces, quisiera ser bien directo con la pregunta. Si hubiéramos tenido esta herramienta en ese momento, ¿podríamos haber hecho algo más en esa investigación que luego ya de mucho tiempo todavía no tiene culpables ni sancionados?
Muchas gracias, diputado Torrealba. Tiene la palabra el diputado Pepe Out y luego la diputada May Torsini. Gracias, presidente. Solo para pedirle al fiscal y al defensor una aclaración respecto de la interpretación disímil que hacen en relación a la modificación que incorpora para hacer uso de las técnicas especiales, que incorpora el proyecto el concepto de indicios, reemplazando por el de sospechas que está en la ley vigente. El fiscal dice que es demasiado, que es subir el estándar cuando se piden indicios, en cambio el defensor señala que es bajar el estándar. Entonces yo quiero entender dónde está la contradicción, por qué esa lectura tan dispar del mismo hecho. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Orsini. Muchas gracias, presidente. Sí, sumarme a la duda del diputado que me antecedió en la palabra, y si pudiesen también, para complementar, hacer el símil con el estándar que se establece para el control de identidad investigativo, que es el del artículo 85, que establece ese mismo criterio, que es el de los indicios. Entonces, para que quede la historia de la ley, si es que fuese ese el estándar, el del artículo 85, que entendemos que es muy bajo. Bueno, y segundo, yo le quisiera hacer una pregunta al defensor nacional, y perdóname si la pregunta es demasiado política, espero que me la pueda contestar, si no voy a entender. Lo que hace este proyecto de ley básicamente es ampliar un tipo penal, o sea, ampliar el ámbito de aplicación del delito de asociación ilícita, aumentar las penas del delito de asociación ilícita y también aumentar el ámbito de aplicación de las técnicas investigativas, de las técnicas especiales investigativas que, como sabemos y como se dijo en la sesión anterior, traen aparejada como contracara de la moneda la vulneración o la restricción de garantías fundamentales. Entonces, mi pregunta es más de fondo que en particular, es, ¿cree usted que esa es la manera correcta de combatir el crimen organizado y el narcotráfico? Y si es que la respuesta es negativa, ¿cuál cree usted, y quizás es muy compleja, pero ¿cuál cree usted que es la manera de enfrentar esta problemática que evidentemente existe? ¿Cree que una legislación como esta va a generar efectos disuasivos en los delincuentes a la hora de organizarse para cometer un crimen? Eso. Muchas gracias, diputada. Entendiendo que son preguntas formuladas al señor fiscal nacional, le voy a dar la palabra a él, luego al defensor penal público, y también le voy a dar la palabra que me la ha solicitado al señor subsecretario de Justicia. En cuanto al fiscal nacional, el diputado Torrealba le hizo la pregunta respecto de la aplicación de este proyecto en la medida en que estuviera vigente respecto a los sucesos del Instituto Nacional, que eran temas más bien de orden público, pero esa fue la pregunta del diputado. La pregunta del diputado Out respecto a la distinción entre indicio y sospecha, que me parece una muy buena pregunta, que podamos distinguir, que a continuación el defensor penal público también nos va a dar esa respuesta. Y finalmente el tema más de fondo fiscal nacional respecto a la persecución de este tipo de delitos que le plantea la diputada Orsini. Señor fiscal nacional, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, en relación a la consulta del diputado señor Torrealba, si efectivamente hubiera existido o existiera esa asociación ilícita en los hechos que ocurrieron en el Instituto Nacional, por cierto que una técnica especial de esta naturaleza habría facilitado la investigación. Ya perfectamente se podría, ¿no es cierto?, haber tenido, ¿no es cierto?, a algún agente revelador, algún informante, haber tenido, digamos, ¿no es cierto?, ya alguna escucha telefónica, es decir, efectivamente, ya suponiendo de que existió o existe ya alguna asociación ilícita en los hechos ya que derivaron en todo lo que ocurrió en el Instituto Nacional. Es evidente que habría sido bastante más fácil la investigación. En lo que dice en relación con la consulta y por su intermedio del diputado señor Out, la verdad, ¿no es cierto?, que la diferencia entre indicio y sospecha
ya, la verdad que el indicio hoy por hoy, ¿no es cierto? No hoy por hoy, sino que dentro de nuestro sistema, ya, el indicio es un fenómeno que permite, ¿no es cierto?, conocer o inferir la existencia de otro, ¿no es cierto?, ya hecho, o sea, un hecho, ya de un hecho conocido es posible inferir un hecho, ¿no es cierto?, ya desconocido, que es el que en definitiva ocupan los tribunales para los efectos de poder usar la prueba indicial. En esos términos, digamos, ya el término indicio ya tiene una connotación muchísimo más estricta ya que la sospecha propiamente tal, que es considerar a alguien, ¿no es cierto?, como autor ya de un hecho ilícito, considerarlo por alguna apreciación ya que no se basa en un hecho concreto, específico, acreditado, ¿ya? Y contestando también, aprovechando de contestar, ya, por su intermedio, señor presidente, la diputada Orsini, ya, efectivamente el artículo 85 habla de indicios, y eso significa, digamos, que el control de identidad se puede hacer en la medida que hay una manifestación externa, clara, de que alguien, ¿no es cierto?, ya ha cometido o cometió o haya cometido, ¿no es cierto?, o se apronte a cometer un crimen o simple delito. Tiene que haber una manifestación clara, no una mera sospecha, y por eso que se hace la distinción entre ya la detención por sospecha, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, el control de identidad, que tiene un estándar ya bastante superior a simplemente, yo creo en verdad que esta persona, por su actitud, ¿no es cierto?, ya efectivamente me parece que podría ser un delincuente y hago un control de identidad. No, el control de identidad tiene una exigencia, ¿no es cierto?, que es un indicio, hay que tener una manifestación concreta, particular, de que alguien, ¿no es cierto?, ha cometido recientemente un delito, se apronta, ¿no es cierto?, ya a cometerlo, y ese es el estándar fijado por el artículo 85. Por eso es que estimamos ya que el concepto sospecha ya tiene un estándar bastante más bajo del indicio, que supone ya tener un hecho ya por lo menos manifestado claramente, de modo tal de que se pueda inferir a partir de otro hecho distinto. Esa es la razón, ese es nuestro entendimiento. La verdad es que en esto también pueden haber interpretaciones diferentes, y no sé si sobre el particular, ya quienes han estudiado esta materia, ya don Mauricio Fernández tendrá algo más que aportar ya en esta preocupación nuestra en dejar establecido ya la exigencia de indicios para los efectos de hacer procedente este tipo de técnicas. No sé si su presidente, si usted le puede dar la palabra a don Mauricio Fernández, que puede probablemente ahondar o aportar más que yo en esta materia. No sé. Eso sería mi respuesta a los diputados. Muchas gracias, señor Fiscal Nacional. Vamos a tener a don Mauricio aquí un asiento permanente en esta comisión para que nos acompañe, no se preocupe usted. Y como invitado él tendrá que traer el café y el queque. Le vamos a pedir al Defensor Nacional que se haga cargo de la consulta que planteaba el diputado Out y también reiteraba la diputada Orsini en torno a esta diferencia entre indicio y sospecha. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, decir que mantenemos nuestra postura respecto de qué es lo que debemos entender entre uno y otro. Decir de que, a ver, les voy a contar lo siguiente para que me puedan entender. En la operación Huracán, el caso Operación Huracán, los indicios que se utilizaron ya por parte de los agentes policiales fue el que la persona mantenía en su poder una bandera del País Vasco, que mantenía una pala y que mantenía un pasamontaña. Ese fue el indicio. ¿Ya? Y en base a ese indicio se inicia después todo el procedimiento policial. Una sospecha fundada es mucho más que eso, señor presidente. ¿Ya? Y es tan así, y es tan evidente lo que les quiero decir, porque ustedes recordarán que justamente el artículo 85 del Código Procesal Penal fue modificado justamente con la finalidad de hacer menos exigente, ¿ya?, el criterio o el antecedente que debiera tener la policía ya al momento, o los agentes policiales, para poder entonces proceder al control de identidad de una persona. Porque ¿qué es lo que se decía antes? Porque antes estaba la sospecha fundada.
Y se decía, no, es que la sospecha fundada, el estándar es muy alto, ¿ya? Porque se le exige al policía no solamente esta idea, esta primera aproximación a eventualmente que la persona pudiera estar cometiendo un delito, sino que se le exigía, o sea, se le exigía que además pudiera realizar alguna otra actuación para poder corroborar lo que estaba de alguna manera, por ejemplo, percibiendo por sus sentidos, ya sea porque lo escuchara, porque lo viera, porque lo observara, ¿cierto? O porque, en cambio, se decía que ese nivel de exigencia era tan alto que finalmente inhibía el actuar policial y por lo tanto dejaba en la impunidad a muchas personas que podrían estar en condiciones de cometer un delito o aprestarse a cometer un delito o haberlo cometido. Y por lo mismo entonces que se planteó la necesidad de rebajar el estándar, de disminuir la exigencia, para que finalmente entonces los agentes policiales pudieran, ahora no con sospecha fundada, sino bastándose simplemente un mero indicio para proceder al control de identidad de una persona. Y tanto es así que en la práctica, ya yo les puedo decir, y esto se debate permanentemente en tribunales, hay quienes consideran que cuando una persona resulta ser que ve a un agente policial y cruza la calle, ya va caminando por una acera y resulta que ve al agente policial y decide cambiarse de acera, entonces hay personas, hay policías que consideran que eso es un indicio para realizar un control de identidad a la persona porque la persona se puso nerviosa porque cruzó la calle. ¿Ya? Y pasa. Y finalmente son los tribunales los que después tienen que decidir, oye, pareciera ser que cruzar la calle no es tan indiciario necesariamente de que la persona está cometiendo el delito, porque si fuese así, entonces ¿cuántos de nosotros podríamos estar en esa misma figura y debieran entonces controlarnos nuestra identidad? Por poner un ejemplo. Situaciones como esas pasan a diario en tribunales. ¿Por qué? Porque indicio evidentemente es una baja en la exigencia ya de lo que se debe tener para controlar. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor Montero. La diputada Orsini quiere hacer un comentario muy breve. Sí, Presidente, acá también. Diputado Díaz. ¿Ok? No, solo Después de la diputada Orsini. por último, al defensor público, si le parece, por ejemplo, que el estándar de las medidas cautelares, tener que probar presupuestos materiales y necesidad de cautela, es un estándar suficiente para porque a mí me parece que puede que haya acuerdo que los indicios no sean el estándar que nosotros esperamos para este tipo de medidas intrusivas. Entonces, ¿le parece que el de las medidas cautelares es un estándar adecuado? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Al fiscal, bueno, agradecer a todos los invitados e invitadas, al subsecretario, al fiscal nacional, al defensor penal público, a los abogados, etcétera. Bueno, le entendí al fiscal en su presentación inicial que él consideraba que someter a la autorización de un juez la aplicación o la utilización de estas medidas especiales le parecía que entraba al proceso. Si fue así, si lo entendí correctamente, quiero hacer una pregunta más sustantiva, y es que tuvimos el caso de este efectivo policial en Peñalolén, que era un agente de inteligencia policial, que apareció con registro electoral en 2 comunas, que los antecedentes que se pudieron conocer, yo entiendo que por tratarse de materias de inteligencia, el gobierno y Carabineros se excusaron de entregar la información de manera pública, pero los antecedentes que se pudieron recabar en el reportaje periodístico, este señor incitaba a la comisión de delitos. Algo que en general uno mira en la experiencia comparada y no está permitido en la figura del agente encubierto. Por lo tanto, aquí tenemos un problema también de estándar y de calidad, porque yo creo que lo dice el fiscal es correcto, es decir, no basta con tener 3 o 4 documentos que emita el registro civil, hay que ser capaz de construir una identidad completa, omnicomprensiva, que permita efectivamente establecer este agente encubierto con total credibilidad, es decir, que sea susceptible de escrutinio por parte de una organización criminal y de con la identidad falsa que se ha creado precisamente para poder desarticular esa organización. Mi pregunta es si están las capacidades institucionales para ello. Y lo digo porque una reflexión que algunos hemos hecho es la necesidad de avanzar en la creación de una unidad especializada de combate al narcotráfico, por ejemplo, al estilo de la DEA en Estados Unidos, que tiene efectivamente, pero esa entidad que tiene capacitaciones especiales, que tiene recursos especiales, que tiene atribuciones especiales, que está separado que no es un carabinero que sacan de la calle, lo capacitan 3, 4
4 seminarios y lo mandan a la Dirección de Inteligencia de Carabineros y después lo tiran a Peñalolén, que es un poco lo que pasó aquí, que era un carabinero que había estado antes en otras funciones del servicio. No, aquí estamos hablando de unidades especializadas, porque entregar una facultad que yo creo que siempre tiene que ser con autorización judicial, y por eso es que si el fiscal dijo eso, tengo una diferencia ahí bien de fondo, creo que tiene que ser acompañada de una puesta a punto institucional. Y al defensor penal público, una pregunta. Si aplicamos estas técnicas que se aplican a la ley 20.000 al régimen general, usted dice, vamos a hacerla extensiva a cualquier delito, incluso al de hurto de especie en supermercado cometido por 2 o más personas. Pero si uno le dice extensiva según la naturaleza del delito, es decir, estamos hablando de crímenes o simples delitos, ¿cuál sería la opinión de la Defensoría Penal Pública? Si uno la acotara a ciertos delitos, por ejemplo, narcotráfico y otros. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Le voy a ofrecer la palabra al defensor penal público para que se refiera a las preguntas que plantearon la diputada Orsini y el diputado Díaz, principalmente el tema de los presupuestos para poder decretar medidas cautelares, y también esta última interrogante del diputado Díaz respecto de del eventual catálogo de delitos que debería existir para este tipo de medidas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, a las 2 preguntas, primero de la diputada Orsini, bueno, decir lo siguiente, diputada. Efectivamente, diputada, hay un problema en nuestro país. Y tenemos un problema, y días atrás, en otra comisión de Derechos Humanos del Senado, tuve la posibilidad de participar y expresar lo mismo. Tenemos un problema con el uso, yo diría, excesivo, desnaturalizado, que existe hoy de la prisión preventiva en nuestro país como medida cautelar. Porque si somos rigurosos, el artículo 140 del Código Procesal Penal establece que para decretar una prisión preventiva deben existir presunciones fundadas. Y una presunción fundada, y lo conecto con el artículo 85, es mucho más que un indicio. Ya es mucho más. El estándar es más alto. Por lo tanto, ya no solo se trata de un hecho que yo no conozco y del cual infiero uno que conozco, ya, perdón, de uno que conozco y cual infiero uno que conozco. Disculpe, señor defensor, tema de reglamento, tengo que pedir que se prorrogue la sesión por un máximo de 10 minutos. ¿Se hay de acuerdo? Se acuerda. Continúe, por favor, señor defensor. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, lo que yo le decía, el estándar entre una presunción de inocencia y en cuanto al nivel de exigencia entre la presunción fundada, disculpen, y el indicio, claramente es distinto. El indicio es más bajo y la presunción fundada es más alta. ¿Ya? Por eso es que cuando hablamos de indicio para un control de identidad, las policías no necesitan más allá de un mero antecedente para proceder a hacer un control de identidad. Y uno esperaría que los jueces, al momento de decretar una prisión preventiva, este estándar fuera más alto, justamente porque estamos hablando de presunciones fundadas. Sin embargo, esto que acabo de decirles yo, colisiona pero brutalmente con una realidad que tiene nuestro país. Y es que en nuestro país, al día de la semana pasada, cuando entregué este dato, el 36%, estoy hablando del 36% de las personas que están privadas de libertad en nuestras cárceles son personas que están en prisión preventiva. Es decir, estamos hablando del 36% de personas que aún no han sido condenadas, que están a la espera de que se decida por parte de un tribunal su culpabilidad, pero sin embargo ya las tenemos hoy tras las rejas, esperando justamente que un tribunal imparcial, independiente, decida si son o no culpables. Entonces, ahí respondo de alguna manera, espero, honorable diputada, a su pregunta de qué pasa con las medidas cautelares y con la prisión preventiva. Ahora, respecto a la segunda pregunta que me formula el honorable diputado Díaz, sí, muy breve, al diputado señor Díaz, decirle que... perdón, ¿cuál era la pregunta? Ahora se la tenía muy clara, perdón, ¿me la puede repetir? Disculpe. Sí, si acotáramos a ciertos delitos. Sí, catálogo de delitos respecto a los cuales... perfecto, ahora recordé, sí, no me recuerdo. Sí, completamente de acuerdo con usted, diputado señor Díaz. Estamos en la misma sintonía. Creemos que efectivamente, si uno analizara el catálogo de delitos y atendía su gravedad, uno podría obviamente compartir la necesidad de que este tipo de técnicas se puedan utilizar.
pero no es lo que ocurre hoy en el proyecto que se nos está presentando, dada esta situación, particularmente con las asociaciones delictuales, que es donde yo ponía el énfasis en mi primera intervención. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda pendiente solo dos cosas para los miembros de la comisión. Una, la respuesta del fiscal Abbott a la pregunta del diputado Díaz respecto de el agente provocador, entre comillas, alguna cláusula de entrampamiento en esa norma, y darle la palabra finalmente al subsecretario de Justicia. Señor fiscal nacional. Gracias, presidente. Simplemente permítame una observación previa respecto a lo que plantea el defensor en términos de los porcentajes de personas que están en prisión preventiva respecto a las personas condenadas. Yo creo que es importante tener el universo total de personas condenadas, ¿no es cierto?, respecto a cómo ha sido su evolución histórica, porque con la aplicación de la pena sustitutiva, hoy día hay un porcentaje muchísimo menor de personas que están cumpliendo la pena efectiva, que es lo que existió históricamente. En consecuencia, el dato es un poco distorsionado. Pero bueno, en fin, haciéndome cargo de lo que plantea y por su intermedio, ya el diputado Marcelo Díaz. Bueno, quiero señalarle, ¿no es cierto?, lo siguiente, que en verdad, ya la autorización judicial no elimina el riesgo, ¿no es cierto?, que él plantea, más aún, ¿no es cierto?, con la autorización judicial hemos tenido del Ministerio Público ya casos como la operación Huracán. Y ahora tampoco, digamos, ¿no es cierto?, la autorización judicial va a evitar que efectivamente ocurran excesos como el que él hace presente en relación a este carabinero que incitaba, ¿no es cierto?, a cometer el delito, lo que en sí mismo constituye un delito y está dejando de cumplir su función. Creo, digamos, que la historia y la experiencia de la aplicación de estas técnicas en la forma que ha ocurrido en la ley 20.000 es un muy buen ejemplo de cómo operan y pueden operar en el futuro. Y esto ha estado operando durante los 20 años de vigencia de la reforma y no podrán haber, ¿no es cierto?, casos, o que hay muchos casos en los cuales se puedan dar la hipótesis que plantea el honorable diputado señor Díaz. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor fiscal nacional. Le ofrezco la palabra al subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela. Muchas gracias, presidente. En honor al tiempo voy a ser bien breve, sin embargo quisiese referirme a parte de las observaciones generales que han sido expuestas también para poder dar quizás más claridad a nivel de contexto en estos dos grandes temas que yo creo que hay que separar. La tipificación que se propone en materia de criminalidad organizada y técnicas de investigación. No hay duda alguna, y en eso todos consienten, en que hoy es insuficiente como está tipificada la asociación ilícita. Y lo explicábamos en la sesión anterior, en que hoy día ni siquiera, y tan patente es esto, ni siquiera hay un verbo rector que es de una centralidad básica en materia penal de qué es lo que estamos sancionando. El Código Penal actualmente lo que sanciona es el hecho que exista una asociación, sin especificar obviamente qué se entiende por aquello y cuáles son las conductas. Solamente hay una mención en una parte, y lo voy a explicar después, que señala precisamente el que tomare parte de una asociación. Y lo que hace el proyecto es avanzar en reemplazar lo que ha sido definido por la doctrina de la jurisprudencia cumpliendo estándares de derecho penal básico que fijan criterios en la ley. Y esto se demuestra porque en todas las comisiones que ha convocado los distintos gobiernos en materia de anteproyectos de Código Penal, en esto ha habido absoluta continuidad. Comisión del año 2013, del año 2015, del año 2018, donde se ha mantenido incólume esta tipificación estableciendo asociaciones delictivas y asociaciones criminales. Y eso obviamente podría ser materia también ya de discusión en el detalle, la discusión en particular. Sin embargo, me parece importante destacar, porque pudiese dar la impresión de que hoy día en lo que se está innovando es aplicar esta criminalidad organizada, esta asociación delictiva para los simples delitos. Y esto ya existe hoy. El Código Penal actual, justamente como decía el fiscal nacional, establece sanciones cuando la asociación ilícita, por un lado, está destinada a cometer crímenes y por otro lado, cuando está destinada a cometer delitos. Lo que estamos innovando es establecer dos tipos penales distintos. Y bien hacía la pregunta y plantea la duda al fiscal nacional si esto vale la pena o no, si ya está establecida la penalidad diferenciada para ambos casos. Y la duda, efectivamente, frente a eso, tiene que ser una respuesta de que sí vale la pena,
porque estamos sancionando en un caso crímenes. La asociación delictiva es un crimen por sí mismo versus un simple delito que es la asociación delictiva destinada a cometer esos delitos. Hoy en día, en un solo artículo, de manera muy vaga, estábamos metiendo todo en la misma juguera, por llamarlo de una manera muy coloquial, y acá lo que estamos haciendo es crear dos tipos penales diferenciados, que insisto, ha sido incólumemente en los últimos 7 años las propuestas que se someten a tramitación el día de hoy y que también mociones anteriores en el mismo sentido, entre ellos la moción que ha sido funcional con este proyecto lo hacen. No es que ahora estamos pensando en sancionar la asociación cuando está destinada a delitos. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante también, versus la pregunta que plantea el diputado Díaz, si vale la pena establecerlo de esta manera o pudiese establecerse catálogos de delitos. Precisamente el problema que tenemos hoy es que está estructurado hoy el Código Procesal Penal cuando menciona las técnicas especiales de investigación en un catálogo de delitos. Y menciona no solamente crímenes, sino que menciona delitos, por ejemplo, en la ley de armas, por ejemplo, el robo de vehículos, el robo de cajeros automáticos, incluso en materia de delitos sexuales, en el Código Penal, para simples delitos aparece vinculado. Lo que hace el proyecto es establecer una metodología que lo que estamos abordando es el hecho de asociarse para cometer delitos, independientemente de cuál sea. Y lo importante de esto, y yo creo que esto es muy importante para que se pueda lograr entender cuál es la importancia del avance de esto, es que pueden haber delitos en sí mismos que no parecen de la mayor gravedad, pero se genera una industria de un crimen organizado en la comisión de esos delitos. Voy a poner un ejemplo, porque yo creo que mediáticamente es un fenómeno conocido, y voy a citar el fenómeno de lo que se conocía anteriormente como los turbazos. Los turbazos eran fenómenos en que un grupo de individuos, de manera absolutamente organizada, ingresaba a un supermercado o a una farmacia y sustraía productos. Cada delito por sí mismo era un hurto, que es un delito de baja gravedad. Sin embargo, en este fenómeno, y esto el Ministerio Público lo sabe mejor que yo, hay muchas veces industrias muy organizadas a nivel de clanes familiares que hacen de esto un verdadero mercado negro de la sustracción de productos en el comercio. No es un delito de oportunidad que se comete en ese caso. Y por eso que más que pensar en el delito en sí mismo, lo que estamos sancionando acá es esa organización que hay detrás, que se mantiene bajo ciertos criterios, obviamente que se están incorporando, de poder llegar a sancionar esto. Y sobre el tipo penal en particular, el tomar parte, justamente hemos cogido esto por dos razones, porque aquí no estamos innovando. El Defensor Nacional nombraba que acá lo que se sancionaba era el formar parte, y la diferencia no es menor. Lo que estamos sancionando es a quien toma parte. En primer lugar, porque hoy día es la única conducta que sí es posible encontrar precisamente en el delito de asociación ilícita, luego de nombrar a quienes ejercen mando o provocan la asociación en un sentido muy obsoleto, se señala precisamente en el Código Penal que a quienes hubieran tomado parte, y porque es el concepto hoy día que define la autoría en el Código Penal. Lo primero que en derecho penal se enseña a propósito de autoría y participación es cómo se define la autoría directa, y precisamente el Código Penal lo dice, es quien toma parte. Por lo tanto, aquí no se está estableciendo un concepto extraño, sino que al contrario, se está estableciendo una conducta para fijar un estándar claro que hoy día sí utiliza el Código Penal. Gracias. Y en la segunda parte, presidente, sobre técnica de investigación, muy simple, porque efectivamente puede haber bastante para la discusión en particular. En las técnicas de investigación, aludiendo a la criminalidad organizada, y ese siendo siempre el estándar, parece relevante efectivamente en parte de las observaciones que ha planteado el Ministerio Público poder revisar, por ejemplo, que no debiese ser necesaria la autorización judicial tratándose del informante, sí en cambio respecto de un agente encubierto o un agente revelador, y parece efectivamente atendible el hecho de revisar la posibilidad de poder facilitar otros documentos para poder ejercer eso, y no solamente tal como hoy día está establecido respecto del registro civil, y eso sí obviamente debiese ser considerado. Lo que sí, más allá de la discusión de entre indicios y sospechas, que se ha planteado y ha generado varias dudas, nosotros tenemos que entender que sospecha, la sola sospecha, es inviable en los estándares hoy día del derecho penal. La sospecha es un ánimo subjetivo que tiene una persona respecto de un tercero, un acontecimiento, y el indicio sí exige objetividad.
Pero lo que sí estamos haciendo acá es que ese indicio debe ser sometido a un control judicial. Y por eso las técnicas de investigación, lo que estamos aquí solicitando es que sean autorizadas por un tribunal, y pensamos que en eso puede haber efectivamente un justo equilibrio, y no después estar discutiendo recién en un juicio oral si había efectivamente un indicio, porque esto ya ha sido sometido a un control judicial. Creemos que eso justamente disminuye el riesgo, y lo comentamos en la sesión anterior, de investigaciones complejas de largo tiempo, que finalmente después de muchos años terminan siendo anuladas en un juicio oral. Si eso puede ser determinado antes judicialmente, evita el costo que tiene para el sistema y el costo que tiene a las personas, obviamente, cuando hablamos de afectación de derechos fundamentales. Con todo, presidente, estamos obviamente ya a seguir discutiendo también con los aspectos particulares del proyecto. Gracias, presidente. Oye, muchas gracias. Esa es la idea. Quiero agradecer a todos quienes participaron de la comisión, especialmente a la diputada, a los diputados, y de sobremanera al señor fiscal nacional, a don Marco Montero, defensor penal público, que es primera vez que participa en nuestra comisión. Lo felicitamos por su designación. Así que lo vamos a esperar aquí, y obviamente a quienes ustedes designen para que nos acompañen de manera permanente en la tramitación del proyecto, y para que el Ministerio de Justicia no siempre diga la verdad, sino tengamos a otros dos que nos puedan ayudar. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de acción, esta se levanta.